Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva emisión de Memorial del 2024. En esta ocasión nos hemos reunido aquí para hablar de una temática muy interesante que son las discusiones bizantinas, que es una discusión que regularmente se tiene por sin sentido, pero ahorita vamos a dilucidar más en eso ya con miras a 2024. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues gracias por invitarme, aunque tendrás que explicarme primero qué son esas discusiones bizantinas y dejar de correr cuando hablas. Ah, Digo, te entiendo rápido porque a veces yo también lo hago. Puedo hacerlo, pues si vamos a competir en eso, ¿no? pero no me gusta, me entiendo más despacito. Está bien. Dime, ¿cuál es la definición de eso para ver, porque esta vez él conduce el programa, así que yo no tengo la más remota idea, así que adelante. Las discusiones bizantinas son una discusión que tenían los altos clérigos que se citaban en una especie de concilio, eh, tipo el concilio de Nicea, pero eran discusiones que realmente eran irrelevantes y no cambiaban nada a la fe, Intrascendentes intrascendentes o absurdas. también. ¿Qué de absurdo quieres esa época o más recientemente qué hay de absurdo y bizantino? Pues en todas las épocas ha habido ese tipo de Ponme discusiones. un ejemplo. Mm, Deja, yo te pongo uno, pues. Los que aún son terraplanistas. Es una discusión bastante bizantina, absurda, eh, y sin embargo hay muchísima gente que sigue creyendo que la Tierra es plana. por ejemplo, Dame ahora tú un ejemplo. de la discusión bizantina más reconocida es cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler, o el sexo de los ángeles. Son asexuados, dicen por ahí. En las escrituras no se queda muy claro, pero eran las discusiones en las que se daba en la Edad Media mientras estaban asediados por los turcos. Bueno, por ejemplo, si lo pones en esos términos y ya que te vas por la religión, sigue siendo de gran polémica si María era virgen realmente cuando concibió a Jesús y no fue el Espíritu Santo. Eso es como una discusión bizantina. Otro ejemplo, pero ya no nos dijiste cuántos ángeles caben. De acuerdo a la discusión, porque realmente no Bueno, llegan. ¿por qué nace esa discusión? No, yo lo encuentro bastante absurdo. Son discusiones que se les ocurren a los altos clérigos de la iglesia. La ociosidad. Supongo en la Edad Media eso era lo que discutían. Hay una gran discusión entre los partidarios de diferentes creencias de la religión en los cuales unos creían que eh, Dios es el Padre, pero Jesús, a pesar de ser el Hijo, no están hechos de la misma sustancia. Otros creían que son tres sustancias, que es la sustancia de Dios Padre, sustancia de Dios Hijo y sustancia de Espíritu Santo. Otros decían que era Dios Padre, Dios Hijo, pero no reconocían al Espíritu Santo. Bueno, discusión bizantina, ¿no? Eh, Se supone que la Iglesia Católica practica una religión monoteísta. Y sin Ese, embargo, ese también fue parte de una tenemos discusión. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero se supone que son proyecciones de la misma identidad. Así es. Fíjate que de esas discusiones bizantinas, Pamela, mi sobrina muy querida para mí, me daba una explicación cuando era niña e iba al catecismo, me daba una explicación bastante curiosa. Por ejemplo, me decía, porque yo le preguntaba acerca de esto, porque además ella ya había leído bastante de religión y se ponía como yo cuando me tocó hacer el catecismo, se ponía a discutir con los sacerdotes que se lo daban. Y yo le planteaba esto que te acabo y les acabo de comentar en el sentido de que el catolicismo es una religión monoteísta y sin embargo está la proyección de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. ¿Cómo chutas, cómo lidias con eso? Y ella me decía muy fácil, mira, ¿has visto un huevo? Pues, bueno, así como te quedaste tú, yo no supe si reírme porque me estaba albureando o iba en serio. Y le digo, prosigue, pues. Y se rió mucho de mí.
Me dijo, es lo mismo. Te quedas así, ¿no? Y me dice, mira, a ver, cáscara, yema y clara. Pero sigue siendo un huevo. Está compuesta de esas tres cosas. Es lo mismo con Dios. Como si fuera cáscara, clara y la yema, ¿no? Sí. Pero sigue siendo el mismo Dios Padre. Sin embargo, si le planteas a los católicos sobre Shiva, Vishnu y los otros dioses hindús, que son como 3000 representaciones del mismo, eso es politeísmo. Ah, bueno, en fin, no lo sé. Mira, yo en todo caso no soy muy partidario de las discusiones religiosas, te lo confieso, porque hay tres temas de los que no puedes hablar ni con los amigos, ni con la familia, menos con la pareja, al margen de cómo sea, que son el fútbol, la religión y la política. Porque en política te vas a agarrar a golpes. En religión te van a decir ateo. En ¿O política tapedra? también. Ya bastantes veces ha estado a punto de pasarme desde el catecismo. Eh, y de fútbol tampoco, porque pues bueno, ahora sí les gusta un poco más el fútbol a las mujeres, justamente cuando a mí en lo personal desde los 14 años dejó de gustarme o de llamarme la atención. Pero no discutan de eso con la familia y los amigos porque es la tercera guerra mundial, ¿no? Pero pues eso nos habla de la intolerancia que impera, ¿no? Porque qué tan difícil es decir tú tienes una postura, yo tengo otra, y aunque la aclaremos, Sí, pero yo soy tu padre, compañero. ah, look, yo soy tu padre. Hay ocasiones en que ocurre así en la familia que tú debes creer lo que te inculcan, no educarte en la libertad de ponerte sobre la mesa todo el banquete, gústalo todo, conócelo todo. Y por banquete me refiero al cine, los libros, los documentales, la literatura, la música, son un banquetazo. Y de todos los géneros y de todas las corrientes y eh, de todos los colores. Si simplemente te educan de una manera, pues creo que es bastante complicado. Pero sí son discusiones bastante bizantinas en el sentido de, por ejemplo, el milagro de la salvación, ya que estamos en lo religioso, no se consuma si Jesús no es crucificado. No hay salvación si Jesús no muere crucificado. Luego entonces, Judas, el papel de Judas, es de traidor o de un ayudante a que se consumase la salvación. Porque si Judas no lo entrega, y uno de los vestigios que dicen por ahí es que pues en la última cena le dice Jesús, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Entonces, Judas, ya vete a hacer lo que tienes que hacer. Sí, claro, ya entrégame, ya comimos, ya bebimos, ya nos las pasamos a todo dar, cotorreamos mucho, pero hay que chambearle. Y viene a salvar al mundo. Son discusiones bizantinas. Fíjate que en el siglo pasado, hay un autor que a mí me gusta mucho, que lo vi más o menos, lo leí a los 14 años, Eugenio Ionesco, que le dicen el padre del absurdo. Te describe, por ejemplo, las escenas de la corte de la Edad Media, en la que el rey, como los españoles, el rey español de aquella época, en decadencia, o los que siguieron después, están en pleno convivio, por llamarlo decentemente, y el rey empieza a preguntar por cosas estúpidas, mientras el pueblo afuera está levantándose y tratando de entrar al palacio para derrocarlo, y él sigue perdido en lo que a él le preocupa, que es seguir la fiesta, hay suficiente vino, qué pasó con las otras mujeres que iban a traer del otro reino, etcétera, etcétera. Son discusiones muy absurdas y también te traslada los diálogos afuera, lo que está ocurriendo afuera, tratando de entrar
a- 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 al palacio, entre los que se rebelan y te empiezan a decir, bueno, ahora que tomemos el poder, yo voy a ser el mandamás, yo voy al frente de todos ustedes, yo los desperté, el jugar al yo. Yo soy Robespierre. En fin. Y terminan peleándose afuera. Y entonces es una batalla campal entre los de adentro, los de afuera, los que quieren seguir disfrutando la fiesta y los que afuera se están peleando para que una vez que conquisten el palacio y el trono, a ver quién se queda con él. Son, es muy interesante la postura de Ionesco. Sí, es una correlación con el asedio de Constantinopla, cuando Mehmed II, el conquistador, estaba conquistándola. Los altos clérigos de la iglesia estaban discutiendo precisamente eso. Otro de los autores y que seguramente habrás leído, no lo recuerdo, Giovanni Papini, con el libro negro y Gog. Gog es primero y la continuación es el libro negro. Gog es un millonario excéntrico que ya se aburrió de sus negocios, lo vende todo, acumula su fortuna y dice, ahora sí voy a vivir. Es un tipo que ha surgido de la nada, que se hace millonario por su trabajo y su habilidad para hacer negocios, pero es un ignorante de todo a todo. Y lo mismo en sus caprichos, te pide un milagro a domicilio o te contrata un medium para saber cómo es la vida después de la muerte, o manda a llenar su piscina enorme, piscina en oro, para ver qué se siente nadar en oro. Es muy absurdo, pero también tiene algo de trascendental, porque si uno ubica la época en que él vivió, después, o que fue maduro y escribió sobre eso, fue después de la Segunda Guerra Mundial y el desencanto de lo que había traído la guerra y de las escasas libertades que se consiguieron a pesar del supuesto triunfo sobre Hitler y el nazismo, ¿no? Entonces, está plagada, pero lean ese libro, el de Gog, todavía lo consiguen en Porrúa. Muy bueno porque, pues así como les planteo esto, hay otros pasajes, porque él hace un diario, Gog, y este me llamó singularmente la atención. Son hojas muy pequeñas, ¿no? Relatos muy pequeños. A mí me llamó mucho la atención el de la rebelión en el cielo. No sé si la recuerdas. Eh, pues bueno, están en el paraíso los que se portaron bien con Dios y los ángeles disfrutando por haberse portado bien, pero desde abajo en el infierno se escuchan los lamentos de sus familiares que no se portaron tan bien y sienten que su dicha es injusta y se sienten culpables y se sienten que deben hacer algo por los que están abajo. Entonces empiezan a rebelarse y a decirle, Dios, oye, pues bueno, permíteles gozar una semana aunque sea de tu gloria, y a cambio nosotros prometemos ir al infierno en su lugar mientras ellos gozan aunque sea una semana el paraíso. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó? Dice Gok, ahí me desperté. Estaba soñando. Pero me parece muy congruente, ¿no? Dentro de los absurdos, quien cree en esa mitología de un paraíso celeste y un infierno candente, ¿no? Porque yo no concibo cómo podrías ser tú completamente feliz si las personas que has amado la están pasando mal o están condenados a pasar una vida mal. Créeme que eso es válido en el neoliberalismo, donde primero yo, después yo y hasta el final yo. Y si se puede, aún así, también yo, y si no puedo, pues entonces nadie. Y es complicado. A mí los que me han llamado la atención son los terraplanistas. Hemos llegado, se supone, a la Luna. Las estaciones espaciales toman videos y fotografías de la Tierra y ellos siguen creyendo que la Tierra es plana. Se acaba de pasar un caso, ¿no? Que era un terraplanista, hizo experimentos científicos para probar que la Tierra era plana y en lugar de eso comprobó que Era redonda. así es. En fin. Y Bueno, entró en dame. catarsis porque tenía como 40 años y pues toda su vida había pensado
y había defendido. vivido en el error, ¿no? Fíjate que estos absurdos nos llevan a pensar, eh, cada época tiene sus absurdos, ¿no? Lo mismo cuando condenan a Galileo, Newton, a muchos la iglesia los condena porque rompe con todos los esquemas. De hecho, uno de los emperadores de Roma, no recuerdo el nombre, canceló las discusiones bizantinas, las prohibió so pena de muerte, porque o sea, hay que creer lo que ya está y las discusiones son irrelevantes, no nos dan nada, porque de hecho no llegan a nada, entonces quedan prohibidas, los clérigos son excomulgados, los soldados son ejecutados y al pueblo se le quitan sus bienes. Pero fíjate que, por ejemplo, no he visto ese aspecto bizantino en la historia. Vamos, no me he ocupado en concreto del tema, por eso lo desconozco, ¿no? Naturalmente sé de las discusiones absurdas y estúpidas de la época, pero no sabía ni que se les denominaban así, ni nada de eso. Y me quedo pensando en discusiones ya más filosóficas como la del ser, y cómo metes al ser bajo el microscopio para ser estudiado, o el alma. Eso se puede contraponer o correlacionar con el cuento de Tales de Mileto, el primer filósofo, que va caminando con su esclava va cargando sus cosas y Tales empieza a pensar en el universo, las estrellas, de qué estarán conformadas, qué habrá más allá, y de repente hay un agujero en la tierra y cae. Bueno, Y otro de los y la esclava le dice, estás tan preocupado por lo que está allá que no te das cuenta de lo que tienes de aquí. lo que hay aquí. Creo que no hace mucho te contaba un cuento sobre el árabe que tiene sus sacos de harina y dice, bueno, pues los voy a vender mañana y después me voy a comprar esto. Y está jugando tiene los sacos colgados, está jugando con el pie, meciéndolo, meciéndolo. Y resulta que en una de esas le pega al costal. Ya había hecho planes para resolver su vida a futuro con esos costales. Y le pega al costal, cae, se revienta y se mezcla con la arena, ya es inservible. Y mientras hacemos planes para el futuro, como decía John Lennon, nos sorprende la realidad de hoy. Hay discusiones absurdas, ¿no? No lo sé, a veces, ¿qué otra discusión? Vamos a traerlo a la actualidad. ¿Qué discusión absurda se te ocurre que esté dominando ahora? Porque ya vimos de dónde surgen las discusiones bizantinas, recorrimos un poquito en la literatura y, y lo que se decía entonces. Pero las de ahora, ¿cuáles son las discusiones bizantinas? ¿Por qué yo no he probado una gelatina de Xochitl Galvez? Porque ya no las hace. Pues debería ponerse las pilas al menos. Debería marca registrada y Ah, poner una claro. fábrica, con subsidio del gobierno, naturalmente. No la Y va a despedir. venderlas ahí. En las escuelas no hay conflicto de interés, por ejemplo. No, no, ya más en serio te diría. Fíjate que una de las discusiones, yo no sé si bizantinas, porque no lo hemos comprobado, pero cada época tiene su nivel de ignorancia. No lo vamos a terminar de saber todos. Eh, pero, por ejemplo, el multiverso o los universos paralelos. El hecho de que haya otro yo en otro universo O probablemente en otro lado de este mismo universo. o de este mismo planeta. Dicen que todos tenemos un doble. El doppelganger le llaman. En fin, no lo sé. Eh, Otra de las discusiones medio bizantinas es la teoría de Einstein de que no se puede romper la barrera de la luz, de la velocidad de la luz. Y sin embargo hay teorías que si doblas el universo, por supuesto que no necesitas ni rebasar la velocidad de la luz para llegar de un punto del universo a otro. Naturalmente necesitas una serie de cosas y de tecnologías que ni tú ni yo vamos a ver, ¿no? Ni de energía, sobre todo. Sí, sí, sí. O los viajes en el tiempo. Las teorías de los viajes en el tiempo, en la cual
Hay tres teorías en la que una cambia, una no cambia, una puedes crear una línea alterna, otra no, otra en la que no importa lo que hagas, tu línea del tiempo seguirá siendo exactamente la misma. ¿Son científicas todas esas? Ujú. Bueno, yo me quedo con Ray Bradbury que leí de niño, del efecto mariposa. Es un grupo de viajeros en el tiempo que llegan a la prehistoria, pisan una mariposa, llevan la instrucción de no tocar ni alterar nada. Pisan una mariposa y cuando regresan al presente el mundo es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque el solo hecho de haber pisado una mariposa alteró el destino. El mismo planeta de los simios. Sí, por ejemplo. Hay mucho en la ciencia ficción de eso. Sácame de una duda. Yo no sé si La máquina del tiempo es de H.G. Wells o de quién es. Sí, No, de H.G. Wells. fíjate, no lo recordaba. Y también la leí de niño y muy, muy interesante. Son de esas discusiones que... eh, ¿qué discusiones, ya que tú propusiste el tema y tú deberías llevar el programa, eh, ya sea del presente o del pasado, qué discusiones te parecen bizantinas? Por ejemplo, ahora en las relaciones familiares o en las relaciones sociales o en las relaciones del ciudadano con el régimen. Por ejemplo, esto del papá gobierno, ¿no? También es un absurdo, aunque eh, pues viene desde la época de los hacendados, ¿no? Que el dueño de la hacienda era el que mandataba sobre los peones hasta para casarse o descasarse o tener hijos o no tenerlos. Entonces, pero ahora tú cítame algunos ejemplos de discusiones bizantinas que recuerdes, o las discusiones de un padre o un hijo. Una discusión bizantina es una que se quejaba mucho Putin, ¿no? Que Estados Unidos declaró frente a la ONU que y teníamos que combatir contra el terrorismo en Arabia Saudita y Putin pues deja de mandarles dinero, ¿no? Me recordó mucho al mentor de Marcelo Ebrard, que fue en ese entonces regente de la Ciudad de México, Manuel Camacho Solís. Fíjate de los absurdos que hacía. Creaba un conflicto en una colonia, mandaba a su gente y hagan un relajo y protesten por ABC. ¿Sale? Y entonces yo me hago el aparecido, llego y ustedes se quedan deslumbrados, les respondo sus demandas, se pacifican y se van contentos a su casa y yo quedo como el político estrella. Que es un poquito lo que está haciendo Marcelo en estos momentos, que quiere, que está obstinado con la candidatura. Ese también es una discusión bizantina o un teatro del absurdo o una aspiración así como que muy fuera de lugar, ¿no? O hubo fraude en el 88, o hubo fraude en el 2006. El chupacabras, Te cambio la pala por el bat. así la paca. No. Sí, de verdad estamos llenos de absurdo. Existenciales, por ejemplo. ¿Qué hay después de la muerte? Decían los griegos, cuando la muerte es, tú ya no eres, y cuando no es, no hay muerte. Es un absurdo intentar averiguar qué hay después si Si no no hay eres, nada. si no eres, Bueno, es una discusión peligrosa, ¿eh? no está Sacude peleado. a muchos. No, oye, es que dime qué cultura conoces tú que no le rinda culto a la muerte. Ahí tienes a los egipcios que el Valle de los Reyes y los descubrimientos de las tumbas de los faraones, el libro de los muertos y toda su mitología y parafernalia para hacerlos llegar, las pirámides, en fin, aquí mismo en México con los prehispánicos y no olvidemos, por ejemplo, cada Día de Muertos, la fiesta prácticamente en la tumba con el que se fue. Hay países latinoamericanos, centro sudamericanos, que incluso conservan también a sus cadáveres, que el Día de Muertos van, los sacan, bailan con ellos y terminan las fiestas, los vuelven a amortajar precisamente para que se conserven y que estén presentes el año venidero. De todo hay en este supermercado de Dios, ¿eh? No lo sé.
discusiones bizantinas. No, te repito, yo no había oído el término, pero pues en términos reales, la existencia misma no es o una casualidad o un absurdo, Una, es una o discusión las decente. dos cosas. Las dos cosas. O es irrelevante. Decía el ¿Por Buda. qué es relevante? Vamos, mira, ¿sabes? Decía el Buda, ya estás aquí. ¿Qué te sirve saber cómo se creó? ¿Por qué? No, 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 no sé, no comulgo con esa idea. Ya estás aquí. No, sí, claro, disfrútalo todo. Pero sabes que yo no soy Buda ni me falta un poquito de sabiduría, pues, ¿no? También de panza. Pues Siddhartha no era así. Mira, yo me he quedado todos estos años, sobre todo cuando uno se acerca ya a convertirse en dinosaurio, eh, me he quedado maravillado con la magia de pensar que solo una vez de esta manera y ya nunca más. Así que vívela plenamente. Solo una vez, imagínate el milagro de solo una vez estás aquí y ya nunca más. Esto prescinde de religiones, de mitologías extra vida o más allá de la vida. Pero en términos reales, aunque existiera un más allá, el hecho es que te toca solo vivir una vez de esta manera y ya nunca más. Y toda la gente que conociste, la literatura que leíste, la música que escuchaste, es, para mí es aterrador pensar que nunca más volveré a disfrutar de la gente que conocí, la familia, eh, la música, la literatura. Le tengo un enorme pánico a eso. Y sin embargo ha ido un tanto cuanto por momentos menguando y por los otros acentuándose porque pues a lo largo del camino, insisto, cuando te vuelves dinosaurio, empiezas a ver morir a los padres, a los abuelos, a los hermanos, a la familia, a los amigos, que a veces tienes más eh, identificación con los amigos que con los demás. Pero en fin, también esta es una discusión bizantina porque como no sabemos qué hay más allá, pues ni modo que le hagamos como los compadres, ¿no? Que hicieron un pacto para decir, oiga, compadre, si hay vida más allá, si usted se muere primero me avisa y si yo me muero primero, le aviso. Y a los dos compadres les gustaba la cerveza más que el fútbol, pero el fútbol era el pretexto para la cerveza después del partido. Ocurre que se muere uno de los compadres y bueno, se le aparece al día siguiente de muerto al compadre y le dice, oiga compadre, y lo despierta, que todavía andaba borracho por el funeral y por la pérdida. Y dice, ¿qué pasó? Le tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que sí hay vida después de la muerte. Y la mala, que mañana tenemos un partido y usted juega con nosotros. En fin, de esas cosas absurdas, mitologías. Pero fíjate que las mitologías eh, son interesantes, muy, muy interesantes. Pero déjame contarte de toda la parafernalia que hay alrededor de los mitos y las costumbres. Mi padre era de Michoacán y en Janitzio, por ejemplo, la isla iluminada de velas por los muertos, son recuerdos imborrables, no solo por la presencia de mi padre, sino por ese misterio que te envuelve de niño, que es la muerte, y por el culto que se le rinde en un islote de un lago lleno de velas, que me recordó mucho después la película de Macario, que es muy interesante, se las recomendamos. O los egipcios con sus pirámides, el Valle de los Reyes, el Libro de los Muertos, los aztecas que no creían ni en paraísos ni en infiernos. Solo en un lugar de descanso. En fin,
Pero tú empezaste con las discusiones bizantinas y creo que nos desviamos y otra vez nos pusimos solemnes, o yo Esta envuelto, es una discusión bizantina. o envuelto por mi afán dinosaurico, ya me puse nostálgico para que rime y me desvié por otro lado. ¿Con qué cierras para despedirnos? Las discusiones bizantinas son, digamos, plantean ideas que pueden llegar a sacar algo interesante a la luz, como por ejemplo ahora en este momento, pero ¿por qué hay que dejarlos de lado? Mira, es interesante porque esas discusiones que parecen bizantinas sobre el ser, la existencia, si hay o no vida después de la vida, te llevan a pensar inevitablemente que entonces lo que hagas o dejes de hacer, puesto que solo es una vez de esta manera y ya nunca más, que pues lo que hagas o dejes de hacer al margen de la moral, los principios, no tiene ninguna importancia. Yo no recuerdo si te lo planteaba desde que eras niño, el hecho de que, ¿qué de moral tiene que un cometa choque con la Tierra, destruya a los dinosaurios, se extingan para que casualmente surjamos nosotros? En fin, y si ahora cae otro asteroide, pues surgirá otra especie tal vez, si no es que destruya el planeta. Pero ¿qué de moral o inmoral tiene eso? Ninguna. Es simplemente el comportamiento del universo. Y no conoce ni de moral, ni de sentimientos, ni... No lo sé. Vamos, esas cosas son... O como ayer, anteayer que tembló, ¿no? Se está acomodando la Tierra, es un ser vivo. Entonces, pero es peligrosa la idea que propusiste en el fondo, ahora que me quedo pensándolo, de discutir esto, de plantear las discusiones bizantinas, porque si entonces nada tiene importancia, si todo hay que tomárselo a broma y a reírse y a gozar, parece que eso está destinado a un tipo de personas o de animales, a veces no sabes distinguir, que lo único que hacen es cumplir las funciones básicas de comer, obrar, reproducirse, no necesariamente en ese orden. Lo demás no importa. Decía Mafalda, por ejemplo, yo no entiendo por qué vamos a la escuela. Un oso no necesita estudiar para ser oso. El problema es que, y ya lo hemos discutido en otros espacios aquí también, el problema es que quizás somos mucho más que animales. Tal vez sea bizantino decir eso y sea muy pretencioso. Yo sí lo aspiro por lo menos, ¿no? A que Pues, seamos más que bizantinos y más que osos y más que... pues está la discusión bizantina de el ser humano es el único animal que, ya lo que sea que digas Bueno, después. es que ahí viene también un choque bizantino. ¿Somos animales o somos hijos de Dios? De un Dios. Dios es bizantino si la vamos a poner en esos términos. A todo lo que no podemos explicar se lo atribuimos a un creador omnipotente hasta que descubrimos cómo se hace y matamos a Dios al estilo Nietzsche o la época. Y entonces surge el Zaratustra, baja de la montaña y señores, les tengo una noticia, Dios ha muerto, viva el superhombre. A esas pretensiones me refiero, ¿no? Que también son un tanto cuanto bizantinas, Sí, porque sí. ese superhombre sí tiene el afán de superarse, de dominar sus instintos y acceder a mayor conocimiento, pero pierde el lado humano, precisamente porque ya dejó de ser humano para aspirar a otras Empieza cosas. a trascender. No lo sé, es peligroso, te repito, esa pensar que Dios es una discusión bizantina, para los ateos no les causa ningún problema. Para los que tienen la necesidad de creer en un poder superior, o te linchan o los pones en crisis. Es una discusión bizantina, el que si necesitas comprobar que no existe, pues entonces
Bueno, Sigue siendo, es más fácil eso. pero sigue siendo igual. O sea, si tú necesitas comprobar que existe, entonces ya no tienes fe. Ya tienes que comprobarlo y todo lo demás. Ponerlo bajo el microscopio. Y si necesitas probar que no existe, también es un acto de fe. Sí, sí, en eso nos quedamos en empate técnico, ¿no? Porque, ok, el ateo puede decir, pues es que no tengo pruebas de su existencia. Y el creyente te va a decir, bueno, pero tampoco tienes pruebas de su no existencia. O sea, comprueba que no existe. Sí, ya desde tu postura. Y luego también es bastante bizantino saber que hay tantos dioses como seres humanos porque cada quien tiene su propia concepción. No O la sé, concepción de Giordano Bruno. O sea, ustedes están discutiendo por estas cosas cuando si se están peleando por si el centro del universo es el Sol o si es la Tierra, cuando en realidad el universo es infinito y hay cantidades de soles y de tierras y de la posibilidad de que hayan generado civilización y que esas civilizaciones puedan o no creer en un ser divino. Naturalmente fue, quémelo. sí, 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 sí. Y mira que el planteamiento no es nada bizantino. Pues es la infinitud de Dios, De es lo que qué estaba año planteando. estamos hablando con Giordano Bruno? Que yo lo identifico también como un gran pintor. Si mal no recuerdo, era 1200, mi siglo XIII, no, quizás antes. Entonces, yo creo que estas que, pues bueno, les llaman peyorativamente bizantinas a las discusiones, pero yo creo que forman parte un poco de la filosofía de la naturaleza de entender al hombre, de cuál es la naturaleza del hombre, hasta dónde llegan sus potencialidades, eh, pero, pero es que no sé, me sigue causando inquietud que hayas planteado este tema, porque entonces resulta que vivimos a lo idiota haciéndonos conjeturas, creando universos, fantasías, y simplemente parece que como cualquier insecto estás a expensas de que estés molestando a alguien y te haga así ya, y no tiene nada de moral o inmoral, te estaba molestando, ¿no? O lo que te decía de un cometa o un asteroide chocando con nosotros, no lo sé, es, eh, es complicado pensar que no hay nada después y que solo una vez de esta manera, por eso me espanta tanto. Por eso incluso yo creo que la mayoría de los creyentes, cualquiera que sea su religión, y de cualquier civilización, porque todas le rinden culto no solo a la muerte, sino a la vida, por sobre todo después de la muerte. Eh, Sería terrible que no lo hubiese. Yo creo que la mayoría se inventa religiones y se inventa dioses en la esperanza de que, tal como conocimos la vida, siga existiendo y siga siendo después de la transición. No lo sé, pero me sigue inquietando. No me resigno a pensar que solo... Sí, el pensamiento bizantino de yo, Dilancito, con esto que traigo puesto, mi título universitario, llego al cielo y aquí estoy, ¿no? Y tú, igual con lo que traes puesto ahorita, llegas con tu título también, con tu experiencia laboral y tu cámara de reportero, ahí vas. Ahí vamos todos. Ay, no lo sé. Bueno, es que eso forma parte de la fantasía y de la mitología, ¿no? Por eso decía Sartre, el infierno son los otros. Bueno, creo que mejor hasta aquí la dejamos porque si no este individuo me va a volver ateo o me va a volver bizantino O más religioso. o más que... Religioso. No, mira, he tenido la fortuna de pasar por un seminario en Puebla, por el Seminario Mayor en Puebla, y te dan, en el seminario menor te dan el equivalente a una carrera y ya el seminario mayor se ocupa en 3 años de darte filosofía y de darte teología. Pero para mí fue muy, por eso no lo terminé, porque para empezar no era mi vocación ser de cura ni nada de eso, estoy bastante satisfecho con mis pecados
y todavía se me ocurren algunos que voy a cometer, así que no me... Decía Fidel Velázquez, que ya le preguntaban, oiga, ¿cuándo se va a retirar? Ya tiene 90 años. Y pues el viejito le dice, no me limite, compañero. Entonces así también ustedes. Pero es que la decepción proviene del hecho de que, según el cristal con el que miras, yo ya había visto filosofía porque tenía tronco común con la carrera de derecho, particularmente con filosofía del derecho, y me quedaba en otras clases de filosofía mientras podía, que era tronco común. Entonces estudias la filosofía más abierta y con una discusión más así como nosotros, que no nos vamos a agarrar a golpes después que apague la cámara, ¿eh? Pero pues lo discutes y te pones a plantear estas ideas. Pero la filosofía que te enseñan en, en el seminario, pues por ejemplo, prohibido Nietzsche. No lo veas. Dios ha muerto. Y te lo enseñan muy a su manera. A mí me recordó la etapa de la niñez, ya para irnos porque ya nos tardamos mucho. Me recordó mucho la etapa de la niñez cuando hacías el catecismo, ¿no? De que pues llegas al catecismo y te lo da una muchacha guapa, por cierto. A mí me tocó por lo menos. Y no le ponías mucha atención a Dios, sino a la muchacha. Y llega el sacerdote que hasta entonces me caía muy bien. Y te empieza a decir, oye, ¿cómo puedes creer que tú provienes, que tus ancestros son un chango que bajó de un árbol y que aprendió a caminar y a hacer todo esto? No, no, esas son tonterías. Nosotros somos hijos de Dios. Quedas, ¿no? Y al día siguiente en la escuela, pues le pregunto a mi maestra en la primaria, oiga, pues ayer fui a catecismo y me dijo el cura esto y esto. Fue muy hábil, la maestra, muy inteligente. Me precio de haber tenido, por fortuna, buenos maestros, porque me dijo, mira, hay distintas corrientes del pensamiento y si tú abrazas una, lo vas a ver todo desde esa óptica. Mejor ábrete a todas las posibles respuestas y escoge la tuya. Menudo lío me dejó con 10 años de edad. Pero si me dejó tarea, pues ponte a averiguar de todo y pues trata de ver cuál te acomoda. Dice, pero yo creo, y mi misión como maestra, pues es enseñarte que existe una teoría que se llama evolución, de la evolución, y que dice eso justamente, que cada especie va transformándose y hasta crear el ser que ahora somos. Entonces al día siguiente regreso yo al catecismo con el cura y le digo, oiga, padre, le conseguí una charla amistosa con mi maestra. Está de más decir que ninguno de los dos aceptó la charla. Por fortuna. Para mí hubiera sido divertido ver cómo discuten bizantinamente, pero no sé si para ellos hubiera sido igual o lo mismo. ¿Con qué cerramos? Pues, con este tipo de discusiones bizantinas, pues, una canción para ir cerrando. No, pero concluye. Tú propusiste el tema, o sea, no me dejes morir solo. Yo ya divagué, ya me masoqué, ya me vi dinosaurio, casi me vuelves ateo. Ese era el objetivo. Ah, bueno, 1-0 favor. Espérense a la próxima. Bueno, Bueno, pero la conclusión, esa era ponerme en crisis. ¿no? O sea, No te falta mucho para ponerme en crisis. Créeme que a lo largo de toda mi existencia, sobre todo desde niño, como sufrí con eso. Porque la religión que te enseñan y mis padres eran creyentes. Y, por ejemplo, cuando visitábamos ciudades, San Juan de los Lagos tiene iglesias muy hermosas. Yo soy fanático de la arquitectura religiosa. Me encantan las iglesias, no los curas, menos los feligreses hipócritas. Los otros sí, sobre todo si son femeninos.
Bueno, pues déjame contarte que sí, a mí me ha causado mucho conflicto, sobre todo en la niñez. El hecho de visitar ciudades donde había iglesias imponentes siempre me han gustado arquitectónicamente las iglesias y había cuadros enormes con la guerra entre ángeles y demonios, demonios que además eran pintados muy agresivamente, muy grotescamente, y para un niño de 4 o 5 años sin que los padres le expliquen de qué se trate, el asunto pues es traumático. Viví mucho tiempo conflictuado entre la lucha que hay dentro de uno mismo, entre el bien y el mal, lo que uno entiende por bien y lo que uno entiende por mal, y si ya han dado el tiempo, empiezas a ver o a preguntarte si lo que para ti está bien y mal lo es también para los demás, o quién lo define, si es ese personaje de allá arriba que es bastante bizantino, como dices tú, o si es uno el que se lo inventó. En fin, tú empezaste con esta discusión, me pusiste en crisis, así que ahora termínala tú, da tus conclusiones y, y además te tocó conducir, que en realidad no lo hiciste, pero bueno, cuestión de práctica y de... Así vas a elegir, has elegido los temas y los presentamos y los desarrollamos, pero me interesa que además de elegir el tema también tú lo conduzcas, sobre todo porque evidentemente si escoges el tema tú lo conoces más que yo y en todo caso lo único que haría sería darte algunas opiniones de mi parecer si es que no estoy documentado al respecto, pero bueno, coincidiremos algunas veces, otras no, pero es cuestión de seguir discutiendo y seguir divirtiéndonos en estas charlas. Conclusiones y qué nos vas a cantar. Bueno, las discusiones bizantinas son una discusión sin sentido y por lo general inútil, que no genera nada. El término se acuñó de la Edad Media hasta el siglo XVIII y actualmente, aún como hemos visto, se siguen desarrollando discusiones de ese tipo. Como las nuestras, Un poco. un poco, mucho, en fin, que nos juzguen quienes nos ven en todo caso, ¿no? Así es. ¿Qué nos vas a cantar? La canción de ad hoc al tema se llama La Era sin Chaveta de José Luis de F. Vaya, ya le variaste a Rodrigo, apenas ayer dimos a conocer parte de su obra, bueno, vamos a conocerlo juntos, ¿eh? Porque yo no estoy muy adentrado en su música, él es el que lo conoce. En esta era de sabios y machines de banqueta, de locos llamados Rambo, la historia se hace historieta. En esta era de niños fabricados en probeta, por los ejes de la urbe, me desplaza el pensamiento entre asaltos de costumbre, con morbo alucinamiento, entre muertos en penumbre que brotan del pavimento. Y vuelvo a lo más profundo de esta era sin chaveta, donde la guerra es negocio y los héroes de banqueta, donde el líder es un loco que mata con metralleta. Y de ahí me elevo a los cielos para ver ondas más reales. Desde ahí veo a los obreros con sus sueldos desiguales, y a los chavos en las calles, reprimidos en ideales. En esta era de sabios, me voy pobre a mi planeta. Todos fabrican sus sueños
historia está incompleta, mas yo disuelvo mi miedo haciéndome una chaqueta. Y vuelvo a lo más lejos donde era sin chaveta, donde la guerra es negocio y los héroes de banqueta, donde el líder es un loco que mata con metralleta. De ahí me elevo a los cielos para ver ondas boreales. Desde ahí veo a los obreros con sus sueldos desiguales, y a los chavos en las calles, reprimidos en ideales, reprimidos en ideales, reprimidos en ideales, sí, sí, reprimidos en ideales. También que íbamos y el individuo tuvo que echarla a perder. No me parece bizantino, sino bizarro, pero en fin, opinión personal. No, es que me espanten las cosas, ¿no? Mejor dile onanista. Y entonces, por lo menos no suena tan feo. Es que no la rimaba. Bueno, en fin, hasta aquí por ahora terminamos con estas charlas que empezaron bizantinas y que terminaron algo bizarras, pero es buena canción, después de todo. Por lo menos es algo diferente a lo que solemos escuchar. Yo no abrazo porque no conozco este tipo de canciones, entonces para mí como para ustedes yo supongo que es algo nuevo escucharlas, pero es un aire fresco que de alguna manera nos invita, como era la intención de este programa, a reírnos un rato. En fin, despide tú porque te tocaba a ti conducir, así que no te hagas. Esto han sido las discusiones bizantinas en Memorial de 2024 con el periodista Mario. Gracias por habernos acompañado. Yo soy George Dylan y nos vemos la próxima. Si le alcanzaron a ver el tabique, es que ya se subió en él. En fin, después te lo contaré cuando crezcas. O cuando te caiga en la cabeza. Esperaría que no, o que te caigas del tabique. No, estoy bien parado. No, es que mira, cuando uno se sube al tabique es porque ya se le subió, pero en fin, tuvo el placer de invitarme. Él lo sabe. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego.